Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, las últimas semanas hemos estado estudiando acerca de las verdades, cómo podemos identificar la verdadera Iglesia de Dios, y hemos tocado varios puntos para poder identificar la verdadera Iglesia de Dios. Hay una cosa muy curiosa que vamos hoy a entrar en un tema que casi todas las iglesias hoy en día la enseñan de esta manera, pero sin embargo tú no puedes encontrar esto en la palabra de Dios. Vamos primero, yo quiero leer antes de entrar en el tema, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo quiero leer del versículo 7 al versículo 12. ¿No? Y leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una cosa que a mí me tocó hace muchos años, que yo me quedo asombrado hoy en día, cuando yo primero oí la verdad de Dios, yo me di cuenta que yo quería estar en la verdad, no en la mentira. Sin embargo, las personas oyen la verdad de Dios, cuando Cristo vino a la tierra, oyeron la verdad de Dios, pero no aceptaron la verdad. En el versículo 10 hay una escritura muy importante que quiero leer, que dice: y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, tenemos que tener ese amor de la verdad, de querer estar en la verdad. Y fíjate que en el versículo 11 dice que le envía a Dios. ¿Quién es que lo envía? Es Dios. El Dios mismo. Está bien claro, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesucristo, ¿por qué tú le hablas en parábolas? La gente hoy en día enseña que Cristo habló en parábolas para explicar las cosas. No. Para que entendieran. En verdad, Él le explicó que era para que no entendieran. Exacto. Era para que el discípulo era lo que tenían que entender y Él le explicaba la parábola. Quiere decir que la verdadera iglesia de Dios, las personas que están ahí, están puestas por Dios, es un llamamiento de Dios que lo lleva a la verdad. Fíjate que Dios da la operación del error. Exacto. En otras palabras, hay personas que están en el error y creen en la mentira. La mayoría. Y no están en verdad, de verdad no tienen el amor de la verdad. Sobre todo cuando oyen la verdad, no se dan cuenta porque es una cosa que es un paño que están cegados, que no tienen la verdad por Dios mismo. Exacto. Porque es un llamamiento de Dios. Una cosa, el tema de hoy. Cristo dijo que la señal que era Jesucristo es que él iba a estar enterrado en la tierra 3 días y 3 noches. El mundo entero no cree eso. Exacto. El mundo entero enseña que Cristo fue crucificado un viernes. Le llaman el Viernes Santo. No sé por qué le dicen el Viernes Santo, porque sabemos que no es un día santo, fue un día de lo que hicieron fue una injusticia de lo que pasó en aquel tiempo, pero bueno, le llaman el Viernes Santo y dice que resucitó el domingo por la madrugada, por la mañana, cuando sale el sol. Sin embargo, del viernes al domingo no hay 3 días y 3 noches. Exacto. Quiere decir que es completamente
no está de acuerdo con la palabra de Dios. Sin embargo, las iglesias del mundo, incluyendo los adventistas que creen en el sábado, no entienden esto. No entienden. No tienen esta verdad. Y está clara en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Y hay personas que cuando oyen esto dicen, bueno, ¿y qué importa cuando Cristo resucitó? Bueno, importa cuando las personas están enseñando que la razón que hay que ir a la iglesia el domingo es porque Cristo resucitó el domingo. Pero si tú estudias la palabra de Dios, te das cuenta que Cristo no resucitó un domingo, resucitó un sábado. 3 días y 3 noches. Otra cosa, una clave muy importante, la razón que no tienen el entendimiento, al no guardar las fiestas de Dios, Nelson, no pueden entender. No pueden entender el plan de Dios. No entienden lo que es la Pascua, no entienden lo que es los panes sin levadura. No entienden la palabra de Dios. Eso es lo que es importante. Vamos ahora a Mateo 12, a leer lo que Cristo nos dijo. Mateo 12, porque a él le preguntan, ellos querían, los fariseos, que le dieran una señal de que él era el Mesías. Y entonces, vamos a leer aquí, empezando el versículo 38, Mateo 12, versículo 38. Y leemos en Mateo 12, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. En otras palabras, ellos querían un milagro, ellos querían ver algo para saber, bueno, si haces esto, pues entonces eres Dios. Sí. Pero yo no entiendo eso, porque él hizo un montón de milagros. Hasta Lázaro resucitó después de 4 días muerto. Gente que no veían empezaron a ver, los leprosos fueron curados. Seguro. Hubieron muchos milagros, pero sin embargo no estaban mirando, porque en verdad no creían. Exacto. ¿Qué decía el versículo 39? Y respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso está bien claro. Exacto. Cristo dijo que la manera de saber que él era el Mesías, exacto, él iba a estar enterrado 3 días y 3 noches. Y la única señal, Tony, que dio. Exacto, 3 días y 3 noches. Ahora bien, 3 días y 3 noches, desde Viernes Santo al domingo no hay 3 días y 3 noches. Otras cosas, otras personas dicen que no sé qué cosa, inventan cosas, que son no sé qué cosas. Pero si tú vas... que está dividido en 6 horas y sí, hacen un invento, pero en la palabra de Dios, cuando habla de día y de noche, está hablando de 12 horas en el día y 12 horas en la noche. Tienen que interpretar con la Biblia lo que dice la palabra de Dios. No hay más duda de eso, que son 3 días y 3 noches. Nosotros sabemos, lo hemos explicado, lo hemos dado en otros programas, que Cristo fue crucificado un miércoles. Fue el día de la Pascua, el día 14 del sagrado calendario hebreo, el día 14, que es cuando se tomaba la Pascua, y entonces el 15 era un día de fiesta, que era el día de panes sin levadura, que no se podían dejar los cuerpos en el madero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser un sábado anual, la mayoría de las personas, como no entienden las fiestas de Dios, que son sábados anuales, piensan que fue un viernes. Y que no leen el Viejo Testamento, porque todo eso está en el Viejo Testamento. Correcto. Y entonces, y no practicar la fiesta. Exacto. Al no entender la fiesta de Dios, no puede entender. No darse cuenta que es un sábado anual, no era el sábado semanal. Esa semana hubieron 2 sábados. El sábado semanal y el sábado anual. Exacto. Y ahí a donde viene... que Tony puede caer en cualquier día. El sábado anual puede caer en cualquier día de la semana. Correcto. En ese año, si lo buscan, porque hoy con los computers, se puede buscar el día el año que fue. Sabemos que fue en el 30 después de Jesucristo. DC, porque yo me confundo con el inglés y el español. Pero el día y todo, porque sabemos que la Pascua siempre es el 14. En la primavera, el primer mes de que empieza la primavera, cuando empieza la primavera, que sabemos que es el mes de Aviv, que después se cambió a Nisan, sabemos cuándo cayó, y cayó un miércoles. Eso lo pueden buscar hasta en un computer, pueden comprobar eso. Exacto. No hay duda. Y él era el Cordero Pascual, estaba... Correcto, sabemos que Cristo es el Cordero de nosotros, lo hemos leído muchas veces. Fíjate, vamos, por ejemplo, pueden ir al libro de Jonás, que van a ver que son 3 días y 3 noches,
Pero vamos a Juan 11 para ver lo que Cristo dice, porque nosotros tenemos que sacar las cosas de la Escritura, no hacer inventos. El problema es que las personas, como no aman la verdad, no les interesan estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Que estás yendo contrario al mundo. Exacto. El mundo entero enseña La mayoría. que crucifica el viernes, fue crucificado un viernes Y resucitó el domingo. Un domingo por la mañana, cuando no, la Biblia no dice nada de eso. ¿Qué dice Juan 11? Vamos a leer del 9 al 10. Leemos en Juan 11 y versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Exacto. Tiene que haber 12 horas en el día, En el día. y 12 horas por la noche. Está bien claro, ¿verdad? Exacto. Y cuando desde Génesis, cuando tú lees los días, lo que significa el día, tiene que ser día y tiene que ser noche. Claro. Para que sea el día. Y El Cristo día y la bien noche. claro dijo en Mateo 12, versículo 40, lo pueden ir a buscar, leerlo ustedes mismos con sus propios ojos, que él iba a estar enterrado 3 días 3 noches. y 3 Que noches. son 6 periodos. 3 días de la luz del sol y 3 de noche, ¿no? Claro. Y entonces, como fue el miércoles, el día de la Pascua, cuando lo pusieron en el sepulcro, ya estaba cayendo el sol, estaba bajando ya a llegar al día de la fiesta, que era el día de panes sin levadura, Exacto. que cayó un jueves. Y entonces tenían, porque el problema es que Dios no empieza los días como el mundo, en la medianoche. Dios empieza el día cuando baja el sol. Y así es como lo vemos en la palabra de Dios, lo hemos leído un montón de veces. ¿Tú querías decir algo? Sí, yo No? quería añadir, porque también en Juan 19:31, podemos buscar Juan 19:31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos, lo que estamos hablando ahorita, los cuerpos no quedasen en la cruz. La palabra cruz es una traducción incorrecta, es madero. Lo pueden buscar en el interlinear, en la palabra Exacto, griega, quiere ser, es madero. En el sábado, pues era el gran día del sábado. Exacto, eso es lo que yo quería aclarar, que es claro que Juan dice ahí que era el gran día del sábado. Cuando se dice así, no es el día de la semana, es un día, un sábado anual. Y el mundo Exacto. piensa que era el sábado semanal. Correcto. Pero por claro, eso que dice Juan que era por eso viernes. aclara que Por es eso que el gran día del sábado. Por eso que dice que eres el viernes. Porque ellos saben que el día antes del sábado es el viernes. Porque no entiende que hay 7 sábados anuales Correcto. que Dios le dio al pueblo de Israel. Que pueden caer cualquier día, como tú dices, en la Exacto, semana. pueden caer cualquier día. Y en este año cayó. Ese año cayó el miércoles. El miércoles fue el la jueves Pascua. fue el día santo. Y el jueves fue el día sábado santo. anual. Correcto. Que no podían dejar los cadáveres. Los cadáveres o los cuerpos en el madero, porque venía ese sábado anual que era jueves. Pero empezaba el miércoles ya cuando caía el sol. Correcto. Entonces, por eso es que tenían que removerlo antes de que cayera el sol. Correcto. Entonces, principio del jueves, quiere decir que tienes que contar jueves por la noche, el jueves Exacto, del el día. El miércoles por la tarde, ya al ponerse el sol, ya empieza a contar, que es de miércoles a jueves por la noche, ¿no? Que es un día de jueves por la noche a viernes por la noche, y de viernes por la noche a sábado por la noche, por la tarde, ya se cumplen 3 días, que es cuando resucitó él. La resurrección fue sabática, no fue domingo. Correcto. Él resucitó antes de caer del domingo. Correcto, correcto. Y muchas de las escrituras que tenemos en la Biblia, cuando vienen las mujeres donde estaba Cristo, primero la piedra estaba movida. Cristo no necesitaba para salir de ahí que la piedra se moviera. La piedra se moviera era para que los que venían vieran que él había resucitado, que ella había resucitado. Cuando ellos llegan ahí, ya él había resucitado. Ya había resucitado. Hay una confusión también en Marcos 16:9, que es que lo emplean también para decir confundir. que él resucitó el domingo. Correcto. Marcos 19. Marcos 16:9. 9. Marcos 16:9. 16:9. Y leemos, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana.
ve Tony que dice aquí, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Si se lee de esta manera como está, porque pusieron las comas, sí. las comas vinieron 9 siglos después. 9 siglos, exacto. Porque no tenía coma. Claro. Entonces, claro, los traductores pusieron la coma donde no era. Correcto. Pero si se lee como es, en el interlineal, sí, correcto, debe decir, y habiendo pues resucitado, coma, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María. En otras palabras, fue la aparición lo que fue el domingo, no fue la resucitó. Ya Jesús había resucitado, por eso que debe ir la coma después de resucitar. Y habiendo pues resucitado, coma, hay una declaración entonces diferente. Jesús por la mañana le aparece, es la aparición. Correcto. No fue el domingo que resucitó. Pero, o sea, si se lee como no, y tienes de la manera que pusieron la coma, dice entonces que resucitó el domingo. Y tienes que coger las otras escrituras. Pero porque un problema ahí de puntuación, ¿no? Correcto, pero... y hay que coger las otras escrituras, porque entonces, si es así como está aquí, entonces contradice la declaración anterior del 1 al 8, donde dice que María Magdalena fueron al sepulcro y no estaba allá. Correcto. ¿Entiendes? No, y mira, vamos a Marcos 8:3, Marcos capítulo 8, porque ese es el problema. Tienes que coger todas las escrituras juntas y ponerlo como un rompecabezas para poder entender todo lo que tiene. Fíjate en Marcos 8, versículo 31, lee eso, ¿no? Y leemos en Marcos 8, versículo 31, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Fíjate, ahí está claro. Exacto. Resucitar después de 3 días. De 3 días. Quiere decir, y hay más escritura, por supuesto, pero tú tienes que poner todas esas escrituras juntas para entender. Claro, también pueden ir a lo de la coma que tú explicaste. Exacto. En los manuscritos más viejos, lo pueden buscar en el griego cuando aquello no había coma. Y la manera que lo pusieron la coma, la pusieron Exacto. incorrectamente. Hay otro punto, Tony, que también nosotros lo usamos, que uno puede decir viernes, sábado y domingo, decir 3 días. Pero cuando se usa y se dice 3 periodos y 3 periodos, eso significa 3 días, que quiere decir 72 horas. No, y el mismo, nuestro Señor Jesucristo, el que cree, claro, si tú no crees en la palabra de Dios, si no crees en la Biblia, bueno, está bien, tú no crees en la Biblia. Pero si nuestra religión es... Porque ¿de dónde sale la religión? Exacto. ¿De dónde salen las enseñanzas? Tiene que salir del libro. Vaya, se supone que de aquí es que tengamos la enseñanza, ¿no? Si mismo Cristo dijo que iba a estar enterrado 3 días y 3 noches, exacto, no dijo 3 días, dice 3 días y 3 noches. Cuando se dice así, ya eso significa que son un periodo de 72 horas, no son 3 días. Como correcto, uno lo usa en una expresión normal, que claro, nosotros también lo usamos. Claro. Porque eso es lo que tratan de decir ellos, que entonces cuentan el viernes, sábado y domingo, pero no es así. Cuando se usa en la Biblia 3 días y 3 noches, eso significa un periodo de 72 horas. Es lo mismo que lo que leímos ahorita, exacto, que Cristo dijo que el día tiene 12 horas, exacto, y la noche tiene que tener 12 horas. Si hay 12 horas en el día y 12 horas en la noche. Tiene que interpretarla con la misma Biblia, porque en Génesis dice que era el día y la noche, que fue un día, cuando él lo estaba creando. Correcto. Esto está en Génesis, vamos a leerlo ahí. Génesis 1, para que los oyentes lo vean. Génesis 1. Es importante que los oyentes, por favor, no nos crean a nosotros. Queremos que se acostumbren a ir siempre a la palabra de Dios, a buscar y chequear las cosas. Nunca se acostumbran a crear las personas. Hagan ¿cómo se llaman las personas en el Nuevo Testamento? Los Bereans, sí, que oían a Pablo y escudriñaban las escrituras a ver si era verdad. Exacto. Que eso es lo que tienen que acostumbrarse siempre a hacer y a ir. ¿Qué es lo que dice Génesis 1, versículo 4? ¿No? Y leemos en Génesis 1 y versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz días y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí está la explicación, exacto, de qué es lo que es un día. Para tener un día... 2 periodos. Tiene que tener 2 periodos. Tiene que tener la tarde, tiene que tener la noche, exacto, y tiene que tener la mañana. Exacto. Que eso es importante y está en la misma escritura, nos lo enseña bien, bien claro. Y la que tú leíste, Tony, que dice que no tiene el día, Jesús mismo diciendo, no tiene el día 12 horas. Correcto. Hablando del día, o sea, de fíjate, el versículo 13, en Génesis 1, versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Tienes que tener el anochecer, tienes que tener, porque claro, Dios cuenta al caer la tarde, cuando empieza la tarde que baja el sol,
es como empieza a contar el día. Empieza el día. Como Dios cuenta el día. Exacto. Dios no cuenta el día a las 12 de la noche No, ni nada. Eso es cosa Eso fue el hombre que lo cambió. ¿Sí? Exacto, que lo ha inventado como ha inventado todas las otras cosas que estamos hoy en día. Pero tenía que tener 72 horas, una cosa muy importante. Fíjate, esto es una verdad que la verdadera iglesia de Dios lo entiende. Exacto. La verdadera iglesia de Dios lo entiende. Y en la palabra de Dios, cuando tú haces este estudio, por supuesto estamos ofreciendo, todos nuestros folletos son gratis. Queremos que los oyentes pidan el folleto, créelo o no, la resurrección no ocurrió un domingo, para que puedan estudiar en su casa mejor con más tiempo, porque van a haber más escrituras que pueden estudiar, para que se den cuenta de poner todas las escrituras juntas, Exacto. buscarlas ellos mismos, que ellos vayan a la Biblia a buscarla, no creer el folleto. El folleto es para que lo guíen a donde están en las escrituras que tienen que ir a buscar, para que puedan darse cuenta que Cristo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, y de viernes. Y que era una señal, era la única señal que le iba a dar. Que él iba a ser el Mesías y que tenía que estar 72 horas enterrado, ¿no? Exacto. ¿Qué dice en Mateo 27? Vamos a Mateo 27 un momentico. Mateo 27, vamos a leer el versículo 57. Mateo 27, versículo 57. Leemos en el versículo 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Fíjate, aquí en el versículo 12 dice que después de la preparación hablaron y dijeron, en el versículo 63 dice, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjate que esta gente también, estas personas tenían el jueves. Exacto, sabían que eran después de 3 días. Y entonces pusieron a cuidar la tumba para que no se robaran los apóstoles el cadáver, el cuerpo, para que dijeran que después que había resucitado. Así que esto es bien importante, que se den cuenta de esto. Tenemos mucha escritura, no podemos entrar en todas ellas, pero sabemos que la fiesta de Dios, esa semana cayó, el día de Panes sin Levadura cayó en un jueves. El miércoles él fue enterrado, el miércoles antes que cayera el sol. El día que sufrió, ¿no? La tortura. Que era la Pascua, el día 14 del calendario hebreo. Y es importante que se den cuenta de esas cosas.